Muy buenas tardes, muy buenas noches, no sé a qué horas vean este video, pero bueno, estamos hablando acerca del lirio acuático y de algo muy importante, es los polímeros y todos los beneficios que nos puede dar. Y estamos con un gran experto, el biólogo Vladimir, ¿verdad? Ingeniero químico. Bueno, esa es la parte que tenemos que ver. Si gusta decirnos un poquito para que mejor de lo que yo lo hice. Claro, con gusto. Bueno, yo soy Vladimir Escobar Barrios, mucho gusto. De formación, soy ingeniero químico, de la UNAM, y posteriormente hice estudios de posgrado también en la UNAM, doctor en ciencias químicas. En relación a la parte de los polímeros, o mejor dicho, de los compositos poliméricos, que se están conformados por lo que son polímeros, en este caso trabajamos polímeros sintéticos y también polímeros naturales, con la parte de lirio. Entonces, eso es un composito polimérico que se diferencia de un polímero solo, porque le confiere la otra parte cualidades que por sí solo no contiene. Que eso es lo que buscamos cuando integramos la parte del lirio acuático. Entonces, lo que hemos estado trabajando precisamente son con diferentes tipos de polímeros que tienen propiedades, digamos, elásticas, mayor o menor rigidez, y con aplicaciones diferentes. En un primer intento, por ejemplo, una primera aproximación que realizamos, es una pequeña muestra de lo mismo, es un polímero sintético bastante rígido. Este polímero se utilizó para la realización de muebles, de cocina y de baño. De hecho, hay un movimiento muy importante desde hace unos 20 años en Europa, que era cuestión de unos 10 años en América del Norte, específicamente Canadá y Estados Unidos, sobre lo que llaman productos ambientalmente amigables, que lo que quiere decir es que no necesariamente son biodegradables, pero que contienen en cierta porción materiales naturales, como es el caso del lirio. Entonces, desde el punto de vista del aspecto de resistencia mecánica, resistencia química, que es lo importante, el hecho de que se puedan limpiar, por ejemplo, las superficies fácilmente. Eso es lo que se busca. Se presentaron estos materiales en una convención de construcción de este tipo de productos, que son tarjas, tinas, sobremesas, en fin, con una muy buena recepción de parte de los potenciales clientes. Entonces esa es parte de lo que, esto es de hecho un composito polimérico, que está compuesto precisamente de la parte natural y la parte sintética. Pero también se le puede dar salida, porque cuando uno revisa, por ejemplo, la historia de lo que era el adobe, el adobe al final es un agregado de tierra con fibras naturales, y cuando uno revisa sobre todo la parte central de nuestra república, las haciendas que tienen más de 100 años y todavía varias de las paredes están de pie, y no necesariamente son productos alimentantes. Entonces ahí es donde se puede dar también salida al uso de fibras, como es el caso de lirio natural, para precisamente la construcción, no solamente la parte de bloques, que ya tengo entendido que se ha abordado, sino también, por ejemplo, para la parte de la construcción rápida, podría ser una salida importante. En vez de utilizar moldes metálicos que son muy caros, son peligrosos y tienen otro tipo de implicaciones, se puede hacer moldes con este tipo de materiales que ya tienen un acabado y que eventualmente se puedan modificar si así el cliente lo deseara, ¿no? Por otro lado, también está toda la industria automotriz, que lo que se busca es minimizar el peso para minimizar a su vez las emisiones de contaminantes como CO2 y algunos NOx, óxidos de nitrógeno, que finalmente dañan la salud humana y también el medio ambiente. Entonces, la manera de minimizar esto es precisamente mediante el uso de compuestos poliméricos, como sería este caso. Esto sería algo más parecido. Por ejemplo, para las tapas, lo que llamamos las tapas, o de las puertas, o algunas piezas, por ejemplo, las alfombras, o algunas otras piezas hacia el interior de los autos.
que finalmente contribuyen precisamente a eso, a reducir el peso sin comprometer la estructura o la resistencia mecánica del auto en este caso, ¿no? Puede hacerse para muebles. De hecho, hace poco desarrollamos algunos productos, algún proyecto utilizando precisamente fibras, pero para hacer muebles, escritorios, sillas, en fin, ¿no? Y se le puede dar salida a este tipo de materiales, como digo, para, por ejemplo, incluso para las comunidades de bajos recursos, hacer muebles para las escuelas, hacer reglas. Por ejemplo, también lo que llegamos a hacer ya hace algún tiempo, es reciclar poliestireno insuflado, que se conoce como unicel. Entonces, todos los platos estos de unicel, los vasos, sí se pueden reciclar, a diferencia de lo que la gente menciona. Por supuesto que se pueden reciclar. Hemos hecho reglas para medir, para darlas a la gente de bajos recursos, y se le puede incorporar precisamente este tipo de fibras, ¿no? Y eso le da también resistencia, porque el unicel o el poliestireno es muy rígido, y la manera de darle cierta flexibilidad precisamente es a través del uso de fibras. Entonces ahí es donde precisamente las fibras naturales, como en el caso de vidrio, tienen cabida, ¿no? O sea, la parte de construcción, la parte automotriz, la parte de enseres domésticos, como mesas y demás, ¿no? Y promover una cultura más de esta cuestión de ser ambientalmente amigables, ¿no? A ver, déjense lo resumo, porque como que se quedan igual que yo, así como que, a ver, es la primera vez que oímos esto. Vamos a simplificárselos un poquito más, porque por eso estoy aquí, para preguntar, y si me equivoco, le agradecería mucho que no es así. A lo que entendí es como cuando haces un pastel. Agarras ciertos ingredientes y forma, y te sale tu pastel. Exacto. La harina y todo eso, pues lleva ingredientes para hacer harina. Todo va separado, pero todo en conjunto te da un resultado diferente a los ingredientes. Así es. Ahí como voy. Muy bien, ese es un composito polifeno. Okay. Eso es de lo que nos está hablando. El punto aquí es que ustedes están estudiando hacia dónde es viable procesar el vidrio, hacer el polvito, se podría decir, para ver a dónde se comprime mejor, o sea, o se compacta, o se conjunta, no sé, y salga un producto que sea sustentable en cuestión que sea económico para la gente, que sea rentable para los negocios, que sea costeable para la gente que lo compramos, que sea duradero también. Sí. Todo eso es lo que usted está estudiando. Así es. Lo tiene complicado, ¿no? Pero por eso sabe. Pues es lo que pretendemos. Perfecto. Entonces estamos con la persona indicada para decirnos todo eso, ¿no? Ya estos son los productos que ya van más viable y todo. Pero en síntesis, sí le entendí. Así es. Si yo pasé la prueba, ellos mejor. Esperemos que sí. Yo lo sé. Esperemos que y sí. Si no, lo vamos a menear ahí para que les llegue esa información. Porque también falta de eso, pues es la falta de comunicación, la falta de información, y pues luego la divulgación no sale tan bien, ¿no? Y ahí es en donde ya no entendemos las cosas. Pero pues aquí por eso vengo directamente a ver cómo vamos a nivel México en ese estudio. Bueno, hay todavía áreas de oportunidad. Afortunadamente hay gente que lo está abordando, y lo más importante es empezar a hacerlo. Hacerlo y probar. Evidentemente el sustento del conocimiento científico siempre es importante, en el sentido de que eso acorta los tiempos de desarrollo, porque hacer prueba y error es una manera, pero generalmente una manera más larga. Claro. Cuando nosotros nos acercamos a la gente que tiene el conocimiento, nos puede decir, fíjate que si haces esta modificación, o yo ya hice todo esto, y si tú haces esta pequeña variación, entonces se pueden conseguir resultados y logros muy interesantes en menor tiempo, que eso es también lo que se busca. Lo importante para México es que hay gente que lo está haciendo y que sabe del tema. En México hay especialistas en torno a toda la parte de fibras naturales. Hay una gran cantidad de colegas que lo han abordado, incluso aquí en el IPC,
con diferentes aproximaciones, ¿no? La parte química propiamente, la parte biológica también, y que derivan, y lo más importante es que también hemos estado cambiando nuestra perspectiva de trabajo en el sentido de que ahora entendemos que los desarrollos, cualquiera que sea es mucho mejor cuando lo hacemos con una aproximación multidisciplinaria. Claro. Es decir, cuando juntamos a biólogos, a ingenieros, a especialistas de diferentes ramas, porque son eso, ¿no? Cada quien tiene una expertise, una experiencia, y experiencias en el sentido, en diferentes nichos. Y cuando los sumamos, podemos generar más rápido y con mejores resultados productos o bienes, en fin. Claro, de hecho, algo que nos dejó muy claro, bueno, en lo personal, en la pandemia fue eso, que tienes que estar unido, aunque sea respetando reglas, pues para poder salir adelante, ¿no? Claro. Ya no estamos como que individualmente, como antes, ¿no? Este conocimiento yo lo sé y es mío y me lo llevo a la tumba, decía mi abuelo, ¿no? Y se llevó muchas cosas, ¿no? Ahora es, a ver, yo te comparto este conocimiento. Y tú al compartirme el tuyo, pues ya avanzamos buscando un beneficio en común si se puede, y si no, pues bueno, se van ajustando, ¿no? Esa parte es en donde yo digo, tiene que estar involucrada gobierno, empresas privadas y sociedad, claro, que es lo más complicado, invitarlos a todos. Pero dice, a mí no, yo estoy estudiando esto. ¿Cómo vamos en los estudios? Ya me dijo, ¿usted personalmente en qué proyecto está? Pues ahorita estamos desarrollando diferentes compositos, ¿no? Recién terminamos un proyecto precisamente para la parte de muebles a partir de fibras naturales, entre ellas también se evaluó la parte del hilo, y pues las cualidades son diferentes. Aunque son fibras naturales, podemos tener de vidrio, de coco, de yute, y las cualidades son muy diferentes porque la composición es diferente, ¿no? Claro. Y entonces, ahí simple y sencillamente es estar muy alertas a otras posibilidades. Por ejemplo, ahora comentábamos como posible sustituto de alimentación convencional para otras especies. Eso podría ser también muy interesante, ¿no? Desde el punto de vista de que ahora tenemos varias urgencias en el país y en el mundo. Primero la parte de la alimentación, la otra cuestión es la de agua, y en ambas hay una incidencia muy importante de litio, en términos de que, por ejemplo, el agua, la parte de quitar litio para conservar los cuerpos de agua es muy importante, ¿no? Seguramente ya vieron la parte de lo que es Yuriria, en donde es impresionante cómo se ha comido, cómo se ha comido el parte del lago, de la laguna, el litio, ¿no? Entonces, es conservar los cuerpos de agua. Por otro lado, es el hecho de la capacidad enorme que tiene el litio de absorber hidrocarburos, para el caso de derrames, por ejemplo, y no solamente en agua, ¿no? También hay derrames en tierra que es importante que se aborden, que se tenga ahí en mente. Yo vengo de la industria privada y hubo un derrame enorme hace muchos años en el Golfo de México, y fue terrible porque hubo una escasez tremenda de productos, y la gente se acercaba a la empresa en la que yo trabajaba y decía, el precio que tenga, el precio que me lo des, que lo pongo. No había. Y entonces, pues estas alternativas naturales de absorbentes, por ejemplo, se vuelven muy importantes, ¿no? Tenerlas siempre en reserva, porque no sabemos para cuándo va a ocurrir otra desgracia en ese sentido. También está esta parte de la alimentación, y por otro lado, hay algunas otras alternativas que en ocasiones soslayamos, pero que ahí están latentes, y de hecho este año es algo que vamos a empezar a hacer, y es la remoción de ciertos contaminantes, aparte usando precisamente el litio, por la estructura que tiene y por los grupos sociales, es decir, por lo que está constituido, potencialmente puede ser utilizado para remover algunos contaminantes. Por ejemplo, este caso de San Luis Potosí, que es una zona minera, y que además naturalmente está el agua con altos contenidos de algunas sustancias que nos afectan a la salud. De hecho, en San Luis se sufre mucho de fluorosis, pero también de
contaminación por arsénico, ¿no? Por actividad minera y demás, pero lo mismo es en Hidalgo, lo mismo es en Torreón, lo mismo es en varias diferentes proporciones, pero hay una contaminación que excede los niveles permitidos para no afectar la salud humana, ¿no? Y entonces en ese sentido, las fibras naturales, como es el caso del lirio, tienen un potencial muy, muy importante y es lo que de hecho este año vamos a empezar nosotros también a abordar. Ya en el pasado hicimos algunas cuestiones con buenos resultados y ahora lo que vamos a hacer de manera sistemática para ver realmente cuál es el potencial. Claro. Bueno, de hecho, la plática que ahorita con usted, pues vaya, me abre todavía más mi teoría que digo, de lo que es un problema, ahora lo podemos ver como una solución ambiental, solución productiva, para sacarle un buen provecho, ¿no? Claro. Y ocuparlo, inclusive la misma gente alrededor de las presas también se ve beneficiada, desde que se les limpia la presa, hasta que pues generan inclusive, no sé, negocios, empleos, no sé cómo se vayan a emplear, y eso es una logística diferente a lo de nosotros, ¿no? Pero es todo positivo. Sí, indudablemente el involucramiento social, eso es importante, ¿no? Generalmente, a mí me gusta hablar de ecosistemas. Entonces, un ecosistema no solamente es la parte del gobierno o la parte de empresas, también está la parte social, que difícilmente se involucra, pero proyectos como que conozco que llevan a través Carlos, son muy importantes porque se involucra la comunidad. Claro. Entonces, la comunidad, que es la que es afectada de manera inmediata, se involucra, y eso también no solamente en conservar, por ejemplo, en el caso del lirio, los cuerpos de agua, sino que también se puede generar toda una cadena productiva involucrando precisamente a la gente que de repente pues, no sabía que se podía hacer y se puede hacer, ¿no? Y entonces eso lo hace muy, muy, muy atractivo, muy interesante. Y si sumamos a la parte financiera, si fuese necesario, y a la parte científica, pues tenemos ya el ecosistema de innovación que nos permite precisamente resolver problemas generando soluciones. Eso es genial, ¿no? Creo que esa es la parte que me atrapó el ir conociendo a Lirio. Creo que tiene ese imán, ¿no? Y esas propiedades que jala la gente de ver, y realmente lo que yo estoy buscando es eso, una buena información, porque luego nos malinformamos, ¿no? Y decimos y alegamos, híjole, ni conocemos del tema, ¿no? Entonces, le agradezco mucho su tiempo, porque pues de verdad pues tiene otras ocupaciones, pero me gustaría invitarlo a usted y nos comparta más de su trabajo. Estamos ahorita haciendo una página que se llama ecolirio.net, ya está en línea, ya tenemos entrevistas, pues porque vengo desde Chiapas, sí, aquí en Querétaro, Guanajuato, o sea, estamos por todos lados documentando esto, más que nada, informándole a la gente sin guiones y cómo es, ¿no? Y si no sé, preguntarlo abiertamente. Creo que eso es lo primordial de mi trabajo que quiero llevarles. Porque mucha gente dice, pues yo no sabía. Bueno, pues pregúntalo, pero pues no tienen la fortuna como yo de conocerlo hoy y hacerle esa pregunta, ¿no? Bueno, pues qué bueno que están haciendo esta labor, qué bueno que den a conocer, que divulguen lo que se está haciendo en torno a este caso del lirio, pero en general que se divulgue la ciencia, que se sensibilice a la gente de la importancia de este tipo de proyectos, y que pues, ojalá se acerquen y participen, porque la participación social es fundamental para el desarrollo. Siempre tiene que, o sea, el cambiar un poquito ya esa mentalidad y como el lirio irnos metiendo en las cosas y irnos compactando para hacer cosas buenas, ¿no? Entonces, pues yo le agradezco muchísimo su tiempo y ahorita me pasa sus datos para pasarlo en la página, compartamos toda su información, investigaciones, si quiere todo lo que desee compartir, pues vaya, se lo agradecería. Y pues bueno, ahora sí que las cámaras son suyas, lo que guste decirles está bien. Bueno, primero el agradecimiento a ustedes, a Carlos en particular, por la oportunidad de poder transmitir un poco de lo que hacemos.
Me parece muy loable este tipo de acción, la divulgación de la ciencia, y ojalá que la gente se acerque y vea que que hay oportunidades más que desgracias y otro tipo de cuestiones. Siempre algo bueno puede surgir cuando uno se detiene, observa y se pregunta. Siempre viene algo bueno después de eso. Y hoy hay buenas respuestas y vamos por buen camino. Bueno, muchas gracias. Con gusto. Y estamos por aquí próximo. Seguramente, serán bienvenidos. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.